Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy vamos a comenzar a desarrollar el eje número 2 de nuestra asignatura, que es la contingencia enfermedad. Ustedes con la doctora Cóceres han comenzado a desarrollar el concepto de contingencia y saben que dentro de las contingencias de tipo patológica está la enfermedad como tal. Entonces vamos a comenzar a estudiar el subeje 1, vamos a desarrollar hoy el concepto de salud, los distintos sectores que la componen, sus conceptos, y luego en el subeje 2 vamos a desarrollar puntualmente los denominados derechos del paciente y normativas especiales que vinculan a nuestra materia, como por ejemplo la trasplantología, los proyectos de autodeterminación de la vida en determinadas circunstancias, las políticas sobre bioética, y el marco regulatorio de la discapacidad. Vamos a comenzar mencionando lo que nosotros consideramos el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho humano sustantivo que se incluye dentro del plexo normativo de los derechos humanos que han tenido un desarrollo en el siglo XX y el siglo XXI muy activo. Tanto es así que en Argentina, en el modelo constitucional de Alberdi, el concepto de derechos sociales, ya lo hemos visto este tema, no estaban desarrollados, no obstante lo cual, muchos autores consideran que los derechos implícitos del artículo 33, nunca modificado del texto constitucional de Alberdi, se hablan de los derechos que pueden ser considerados como a desarrollar luego, que algunos fallos así lo toman, como un derecho implícito al cuidado colectivo de la salud. No obstante ello, es en el siglo XX, en el año 1957, en primer lugar con la incorporación del artículo 14 bis, y el año 1994, con la sanción de la última reforma de la Constitución Nacional, que se incorporan, en primer lugar, el artículo 14 bis como derecho de la salud y como la regulación de algunos marcos normativos, pero básicamente se mencionan en el artículo 42 de la nueva Constitución, en el 75, inciso 22, referencias puntuales a lo que es el derecho a la salud. En el artículo 42 se mencionan dentro de los marcos regulatorios de la satisfacción de los consumidores a los derechos a la salud, y en el artículo 75, inciso 22, cuando se hablan de los derechos incorporados en los tratados internacionales. En este sentido, Argentina, claramente incorporado a raíz de ese marco normativo constitucional, el artículo 75, inciso 22, donde podemos mencionar nosotros a los siguientes tratados internacionales que hablan del derecho a la salud. Entre otros, la Declaración Americana de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y, por cierto, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que puntualmente se habla del derecho a la salud y se crea inclusive un organismo internacional que va a tener por objeto definir para los Estados miembros, entre ellos Argentina, a partir de 1994, cuáles son los conceptos de salud como parte, y esto es lo que yo quiero mencionar para que ustedes vayan logrando incorporar un concepto del derecho a la salud, es un derecho humano que está íntimamente vinculado a otros derechos sociales que son parte del mismo. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a tener agua potable, el acceso a la educación, son parte de un derecho a la salud donde básicamente lo que se pone de manifiesto es la dignidad del ser humano. Nosotros vamos a comenzar a estudiar el concepto de derecho a la salud, luego de hecha esta breve síntesis e incorporación de lo que consideramos derecho a la salud. Por supuesto, hay una profusa jurisprudencia en materia de derecho a la salud por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se expide, fíjense, a pesar de no estar regulado en el ámbito de la primera Constitución, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo
Saladeritas de Barracas, en el año 1887, se expide por denuncia de los vecinos contra el desecho en el riachuelo de Buenos Aires, de desechos de las curtiembres, fíjense de qué época estoy hablando, donde si bien todavía no estaba implícito y no estaba efectivamente incorporado ningún derecho a la salud, se invoca el artículo 33 que yo he mencionado como el derecho que nadie tiene, un derecho que no tenga ningún tipo de reglamentación para poder de alguna manera atentar contra la salud colectiva, en este caso la de la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí un montón de fallos de la Corte donde se desarrolla lo que es el concepto del derecho al acceso a la salud. Pero estos fallos luego voy a remitirlos para que ustedes puedan profundizar aquel que tenga interés en hacerlo. Ahora vamos a comenzar a desarrollar una serie de diapositivas en que yo voy a ir comentándolas para que ustedes tengan el desarrollo de lo que el subeje número 1 de esta parte de nuestro programa. Vamos a comenzar con el concepto de salud. La Organización Mundial de la Salud, que es un organismo creado luego de la Segunda Guerra Mundial, conjuntamente con otros organismos como Naciones Unidas, la OIT, la FAO en materia de alimentos, es un organismo que ha tenido por funciones la rectoría en materia de salud en el ámbito internacional. Por supuesto, es un organismo en el cual Argentina está adherido y que emite deliberaciones, recomendaciones que algunos estados la toman en su plenitud y otros las van adecuando de acuerdo a la capacidad interna de cada uno de esos estados. Salud, la OMS ha definido la salud como el completo estado de bienestar biofísico, físico, psíquico y social de la persona, y no solo la ausencia de la enfermedad. Este es un concepto que ha sido tenido en cuenta durante muchísimos años, hasta yo diría hasta la década del 80, donde por primera vez a este concepto estático, como así se lo define, que es un concepto que dice que es un completo estado de bienestar biofísico y social de las personas, con lo cual da una idea del ser humano integral, donde los aspectos sociales, como por ejemplo, como la educación, son parte de un modelo de salud. Esto ha sido profundizado y desarrollado, es un concepto sabio que tiene, por supuesto que tiene hasta el día de hoy de actualidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha habido desarrollos del concepto de la salud, en el sentido de que la salud, el concepto estático de la salud, se ha desarrollado a una concepción mucho más dinámica y que ha sido tenida en cuenta inclusive por Naciones Unidas y por los posteriores acuerdos que se han llevado a cabo, los posteriores congresos médicos que se han llevado a cabo, así como por ejemplo aquella vez cuando se sanciona el primer concepto de atención primaria de la salud sobre el cual voy a hablar. Esto ocurrió en la vieja Unión Soviética en el año 1980, donde también se desarrolla el concepto dinámico de la salud. ¿Qué quiere decir? Que a la salud hay que advertirla, no solo como ese completo estado de bienestar, sino con determinantes de la salud. Los determinantes de la salud tienen tanta importancia como el concepto estático de la salud. ¿Qué son los determinantes de la salud? Son factores exógenos que influyen deliberadamente, influyen principalmente en el desarrollo de lo que es el concepto de salud. ¿Qué determinantes biológicos hay? Hay determinantes medioambientales, estilos de vida y sistemas sanitarios. Yo le diría que inclusive cada uno de estos tiene porcentajes diferentes en la incidencia de la calidad de vida de cada uno de los habitantes. Los determinantes biológicas y medioambientales y estilos de vida tienen que ver con cuestiones vinculadas. La primera de ellas, los determinantes biológicas y medioambientales, por ejemplo, con la necesidad de contar con dos elementos vitales que hacen al modelo de salud de desarrollo y de dignidad de cualquier país. Uno de ellos es la vivienda y el otro es la provisión de agua potable. Ustedes, los argentinos, ustedes, los que conocen la provincia de Santa Fe y la geografía argentina, saben que hay lugares donde la no existencia de una vivienda digna que tenga techos de material, por ejemplo, es aquella que en el norte argentino impide, por ejemplo, que el vector de una enfermedad crónica argentina, como es el mal de Chagas, está
cuyo vector es, aunque parezca increíble, es un bicho, que es la vinchuca. La vinchuca es el vector de una enfermedad crónica en Argentina que no se puede eliminar y que proviene de vivir en el hábitat de la vinchuca, es la paja de los techos de las viviendas de la zona norte argentina. Esto tiene un desarrollo muy importante, una pandemia localizada prácticamente en el Chaco argentino como región, que incluye el norte santafesino, algo de la provincia de Chaco y, por supuesto, el núcleo más importante de Santiago del Estero. Fíjense si no tiene incidencia las determinantes medioambientales en el desarrollo de la salud. Otra de las cuestiones, directamente, perdón, con la enfermedad de Chagas-Massa. Otras enfermedades que ustedes conocen es la que produce una incidencia fundamental, muy importante, en lo que es las estadísticas en salud, y puntualmente la estadística en lo que es la tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil en Argentina, de acuerdo a los últimos estudios que provee en este sentido las sociedades argentinas de medicinas en sus diversas especialidades, en este caso la de pediatría, el factor más importante, la cantidad de muertes en Argentina, tiene que ver con diarrea. La diarrea es una de las enfermedades, una de las patologías que mayor influye a la tasa de mortalidad infantil, que es una de las más agraviantes para cualquier gobierno. Y esto se combate básicamente con la provisión de agua potable. La inexistencia de agua potable es el factor directo para establecer una enfermedad. Fíjense si no son determinantes. En un concepto dinámico he citado dos aspectos que tienen que ver con lo medioambiental. Los estilos de vida tienen muchísimo que ver con este tema. En este sentido, ustedes escuchan a diario que los dos factores de riesgo y de muerte del argentino medio, el argentino y la argentina medio, están vinculados a factores cardiovasculares y a cuestiones que producen ACV, o a cuestiones vinculadas a lo que es la cuestión cardiológica y a otros aspectos, a otras patologías que están vinculadas a un modelo de vida sedentario. El modelo de vida sedentario está íntimamente vinculado a la no ejercitación del organismo por parte de cada una de las personas, a lo cual los estados proveen preventivamente un tipo de educación para que las personas puedan ejercer su autocontrol y su autocuidado. Esto es fundamental. Hay otros países, por ejemplo, que estamos siguiendo en este momento con el proceso de pandemia que estamos atravesando, cómo los diferentes países van tratando de tener en cuenta el autocuidado no solamente frente al flagelo del COVID-19, sino también para evitar que las personas fallezcan de otro tipo de patologías que tienen que ver con el sedentarismo, con el tabaquismo, con el alcoholismo. O sea, son estilos de vida que también influyen directamente. Nosotros vemos que el Estado es el factor, el elemento más importante para prevenir y advertir a los ciudadanos y ciudadanas cómo deben cuidar su vida. El tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, son factores de riesgo que tienen que ver con un estilo de vida poco sana. El cultivar una vida sana también es parte de una política de prevención por parte del Estado. Y dejo por último los sistemas de asistencia sanitaria, que tienen muchísimo que ver porque son aquellos que brindan al ciudadano y a la ciudadana la primera barrera de contención frente al desencadenante de un emergente patológico en la vida de cada uno. Para esto hay diferentes modelos. Nosotros en Santa Fe lo hemos visto, en el país también se está discutiendo. Los modelos de atención primaria de la salud, que son aquellos efectores de salud que están con inmediatez cercano a la persona que demanda una atención primaria en materia de salud. La salud se clasifica así rápidamente en tres niveles: en la atención primaria, en la atención media y en la atención especializada. La atención primaria es aquella atención que puede ser atendida sin derivación en los efectores que están directamente y prácticamente en una cuestión de inmediatez vinculada con el núcleo familiar. Esta es la atención primaria. Aquellos países que tienen desarrollada atención primaria generalizada
tienen baja de los indicadores de salud. Me refiero a los más importantes en materia de salud están vinculados a la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad en maternidad. Son las dos tasas que más se miden en los países. La muerte de los niños y la muerte de las madres. Pero el resto de las patologías tienen una estandarización, me estoy refiriendo a los países, en general a los países americanos, a los países occidentales medios, de Europa y de Asia también. Dicho esto, vamos a ver nosotros ahora cómo estamos analizando este concepto de salud por primera vez, cómo lo han analizado ustedes a lo largo de la carrera que están desarrollando de abogado y abogada. Vamos a ver. Desde el derecho, ¿cómo ustedes han abordado este tema? Fíjense, ustedes han tenido la oportunidad de abordar en forma diferente a lo que lo vamos a hacer nosotros en esta materia, desde esta perspectiva. Del derecho administrativo, ustedes han advertido y han tenido que estudiar el concepto implícito que importa en un Estado el poder de policía. Es el poder de auditar desde la representación del Estado aquellas funciones que el Estado como tal tiene que tutelar. Una de ellas es la salud pública, y particularmente la salud sanitaria. ¿En dónde se ve la salud sanitaria que ejerce desde el derecho administrativo este concepto? Por ejemplo, en la auditoría bromatológica que se ejerce desde la MAT y de las bromatologías provinciales, por ejemplo, en el estado de los alimentos que se distribuyen en un comedor, el estado de vencimiento de alimentos que se expenden en un supermercado, en un almacén. Esto tiene que ver con el control de policía sanitaria que el Estado Nacional le ha dado a los estados provinciales. Pero esto es una primera aproximación al concepto de salud pública, que ustedes vieron implícito en este tema en derecho administrativo. En derecho laboral ustedes han visto claramente, tienen una materia puntualmente, casi más de la mitad de la materia vinculada a las enfermedades y a los accidentes laborales, enfermedades profesionales, accidentes laborales que han sido analizadas desde la perspectiva de la relación trabajador-empleador. La seguridad social tiene un análisis mucho más amplio de la salud. Nosotros vamos a ver ahora el abordaje de la salud, inclusive de los desocupados. Ustedes han visto hasta ahora el marco en el cual se desarrolla el accidente de trabajo, la enfermedad profesional, suponiendo la existencia de lo que es un contrato laboral. Nosotros vamos a estudiar. Eso lo damos por estudiado y vamos a analizar ahora aquellas relaciones que no necesariamente conllevan un sustrato de un contrato laboral. Nosotros en materia de seguridad social, ya lo vamos a desarrollar, tenemos dos instrumentos básicos para analizar la seguridad social. Uno es el aspecto previsional y otro es el aspecto previsional social y el otro es el aspecto de la asistencia social. La asistencia social ya lo hemos visto en la orilla número 1, es aquella que no es contributiva, y los aspectos de la previsión social son aquellos no contributivos. La previsión social en materia de salud son el modelo de obras sociales que ustedes conocen, sobre el cual ya nos vamos a expresar. También es importante, desde el punto de vista, el abordaje constitucional de los derechos humanos. Esto yo ya lo mencioné cuando comencé la charla, hablando del plexo constitucional de los derechos humanos, básicamente el artículo 75, inciso 22, el artículo 41, el artículo 14. El abordaje que hace el preámbulo de la Constitución con el bienestar general, los derechos implícitos del artículo 33, los derechos del artículo 19, por supuesto que hay otra serie de normas que están previstas en la nueva Constitución, del 94, y estos son parte de lo que denominamos fuentes del derecho constitucional, que nosotros ya hicimos esta manera. ¿Cuál es la importancia del amparo de estos derechos? La importancia es que la producción de bienes y servicios de un país es lo que se conoce como Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno tiene su origen básicamente en el trabajo de los hombres y mujeres de la República. La salud es un preexistente necesario para poder desarrollar cualquier tipo de actividad, sea actividad de cualquiera de los tres subsectores que se analice el trabajo. Para cualquiera de ellos es necesario tener una
población sana, que tenga, esa es la importancia de la cobertura de la contingencia. La dignidad y la importancia que tiene el trabajo como generador del PBI de cualquier país para poder llevar adelante cualquier tipo de política. En este sentido, nosotros vemos que hay dos formas de encarar una democracia social, una democracia republicana, como hay que denominarla. Nosotros queremos un país democrático y republicano, con división de poderes. La contingencia puede ser analizada de dos perspectivas, como seguro de enfermedad o como seguro de salud. El seguro de enfermedad es el primero que ustedes han visto, que es individualista. Se analiza una perspectiva de la persona enferma solamente y está vinculado básicamente para la relación de trabajo. Está vinculada básicamente para la relación de dependencia. Esto es el primer origen de un seguro de salud. Esto es la evolución que ha tenido. Y cuando nosotros encontramos escenarios donde el seguro de salud sigue estando preexistente, es la forma de nosotros avanzar y decir, acá falta lo que es el seguro de salud. El seguro de enfermedad tiene dos partes. Esto es las dos partes que siguen existiendo en el seguro de salud. Pero el seguro de enfermedad era lo único que existía, que es la parte de la reparación del daño, es decir, aquella persona que sufre una rotura de un hueso hay que repararla. Y luego hay que rehabilitarla, que son las dos partes que aún están vigentes. Se produce un accidente de tránsito con una quebradura de ósea, hay que repararla y hay que rehabilitar a este trabajador que ha sufrido este accidente. Supongamos un accidente en itinere, un trabajador en moto es accidentado, que se quiebra una parte, un fémur o una tibia, hay que repararlo y rehabilitar. La diferencia con el seguro, con el seguro de salud, es que, en primer lugar, es solidario, ocupa a toda la comunidad, no solamente a los trabajadores. Es el seguro de salud que está previsto en la Ley del Seguro Nacional de Salud. Es decir, que tiene, además de los trabajadores en relación de dependencia, incluye a los jubilados, inclusive aún a aquellas personas que han perdido su fuente laboral. Para todos es el seguro de salud. Y tiene 4 partes. Nosotros ya vimos 2 partes. El seguro de salud tiene 2 partes que están incorporadas inclusive desde hace mucho tiempo en el modelo de la estructura de los estados. Esto es, la primera parte es la parte de promoción y la parte de prevención. La parte de promoción significa, este es el modelo de salud dinámico. Uno promueve hábitos saludables. La promoción de la salud tiene que ver, por ejemplo, con el hábito saludable de la comida, de la alimentación, de evitar la obesidad, de evitar el tabaquismo, de evitar el alcoholismo. Eso es promoción de nuevos hábitos en materia de salud. Hay promoción de la salud cuando el Estado realiza campañas de buenos hábitos. Y la prevención tiene que ver con aquellas actividades que además de promoción tienen por objeto prevenir puntualmente determinadas patologías. La campaña de prevención por excelencia es la campaña educativa y de vacunación. La campaña de vacunación o de medicamentos preventiva es la parte donde el Estado trata de prevenir enfermedades o situaciones que van a generar contingencias no deseadas. Por ejemplo, estamos hablando de la prevención a través de hábitos, a través de vacunación, a través de distribución de medicamentos que tengan que ver aspectos de prevenir algún tipo de enfermedad. Piensen, por ejemplo, no tanto a partir de este momento, pero sí hace unos años, comenzó la campaña de distribución de preservativos y de pastillas anticonceptivas que tienen que ver con la prevención de situaciones no deseadas por las personas, como en este caso el tema de embarazos no deseados. Este es un análisis desde el punto de vista estrictamente conceptual y no tiene nada que ver con posiciones de tipo personal, religiosas. Estoy haciendo análisis de una salud laica para que todos la puedan comprender. Cada cual podrá tomar estos insumos que yo estoy mencionando con el perfil que cada uno quiera darle. Pero desde el punto de vista de la salud, estos son las 4 etapas. Y por supuesto que el seguro de salud también incluye la reparación del quebrado y la rehabilitación para que vuelva a poder caminar.
Nosotros tenemos, este es lo que se conoce como seguro de enfermedad y seguro de salud. Ahora vamos a ver esta prestación que hemos visto. Ustedes, la contingencia es la ausencia de salud. La prestación es la cobertura de la salud. Vamos a comenzar a analizar una diapositiva que están vinculadas a qué caracteriza a esta prestación de la salud. Y en esto seguimos a un autor español que era Manuel Alonso Lea, que es el que define a esta prestación desde estos 3 puntos de vista. Según Alonso Lea, esta prestación es una prestación, una de las más importantes de la seguridad social. Normalmente nosotros vemos este tema, se analiza no desde la perspectiva de la seguridad social, sino de una perspectiva más vinculada a una política social que está bien. Esto es seguridad social y esto es salud. ¿Cuáles son las características que establece Alonso Lea para definir esta prestación? La primera de ellas es el costo que tiene la prestación. La segunda de ellas es la complejidad administrativa y la tercera es el problema. Voy a sintetizar las 3 líneas. El costo, ¿por qué es costosa esta prestación? ¿Por qué es la más costosa de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver? En primer lugar, porque esto es una prestación que incluye no solamente a los activos, sino que es el universo, la universalidad de los contenidos es que incluye a activos y a pasivos. Es una de las pocas contingencias, no es la única, pero este es un elemento más que hace al costo. En esta contingencia, la tecnología y los avances médicos están íntimamente vinculados con la cobertura y la satisfacción de la necesidad de la salud. En este sentido, los avances tecnológicos se incorporan inmediatamente. Piensen, por ejemplo, en patologías de tipo, las más caras, que son las patologías oncológicas. Cada droga nueva de oncología es demandada por el paciente y su grupo familiar, y tiene un costo muy elevado. En este sentido, Luc Montagnier decía, acudió a una frase muy importante vinculado a la actividad que le cupo en el año 1980, ya digo cuál es: la medicina barata es mala y a la larga cara. Luc Montagnier es un investigador francés que fue el que descubrió el virus del SIDA, y en estos momentos, respecto del COVID-19, también ha tenido protagonismo nuevamente en esto. Luc Montagnier, en el año 80, junto con otro infectólogo americano, Robert Gallo, fueron aquellos que establecieron el famoso, la primera evolución que tuvo, digamos, la patología, para atender la patología del SIDA, fue el cóctel de droga. No sé si ustedes lo han sentido nombrar. Este fue el primer medicamento para atender o para tratar de combatir el virus del SIDA. Esto era costosísimo, era un cóctel de drogas carísimo, que Luc Montagnier decía que la medicina era cara, y a la larga, si es mala, si es barata es mala, por eso a la larga es cara la medicina mala, la medicina es cara. Y por otra parte, así como incluye a los activos y a los pasivos, o sea, a las personas que tienen actividad y a los pasivos, también incluye, es una de las pocas contingencias que incluye, no solamente cubre al trabajador o trabajadora, sino al grupo familiar que convive con él. Esto es una característica. La segunda característica es la que se conoce como complejidad administrativa. La complejidad administrativa tiene que ver con abandonar el concepto de que la salud es una cuestión individual. Hoy en día cualquiera de nosotros, cuando concurre a una problemática patológica de seriedad, no me estoy refiriendo a la consulta en un consultorio por un dolor, por un problema epidérmico, sencillo, sino a cualquier tipo de análisis patológico profundo, no se produce solamente con un tratamiento de una persona. Cualquier consideración es una consideración de un equipo médico. Fíjense la cantidad de personas que intervienen cuando tiene que producirse cualquier acto médico, si se denomina, que sea complejo, como podría ser, por ejemplo, una intervención quirúrgica. Hay un equipo médico, con lo cual la complejidad administrativa supone tratar de que ese conjunto de profesionales médicos y auxiliares de la medicina
confluyan en el objetivo común que es brindar una prestación para una persona por un problema determinado. Esto es un modelo de articulación delicado, complejo. La segunda cuestión tiene que ver en la calidad de las prestaciones. Las prestaciones no son dinerarias, sino todo lo contrario. La prestación en materia de salud puede ser en especie, servicios, circunstancias, comida, una especial tipo. Nosotros tenemos claro que las obligaciones de dar y de hacer, y nosotros sabemos que en medicina en general uno aclara de que las obligaciones son de hacer, eh, eh, de hacer, de hacer o de dar, según el resultado que se percibe. Hay obligaciones que son de dar porque tienen un resultado que es incierto. Y otras veces no. Las obligaciones de hacer y de dar en medicina pueden concluir uno cuando concurre a una consulta o un resultado médico, tiene determinadas garantías que van a ocurrir y otras que necesariamente no van. No las puede asegurar ningún profesional de la medicina. Si ustedes piensan, por ejemplo, en un resultado de tipo vinculado a lo bioquímico, a lo que se conoce como los análisis químicos, el resultado tiene que ser el resultado esperado, tiene que ser un resultado bueno. Lo que en materia de medicina, hay resultados que no son resultados, no son obligaciones que generan un resultado